6 de la tarde, 14 minutos, la Fiscalía imputará a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Sin embargo, su defensa aseguró que no ha sido notificada oficialmente. También se imputará a Juliana Guerrero, a propósito que ella es quien fuera la jefe de gabinete del ministro Armando Benedetti. Tatiana Sanabria nos tiene los detalles a esta hora, Tatiana, de ambos casos. Así es, Alejandra. Empecemos con Ricardo Roa porque son dos delitos en el marco de dos investigaciones. El primero es violación de topes de campaña electoral. Esto a raíz que él fue el gerente de la campaña Petro Presidente en el año 2022. Y el segundo delito es tráfico de influencias. De acuerdo con la Fiscalía, presuntamente habría favorecido a un contratista de Ecopetrol, y esto se da en el marco de la investigación por la adquisición de ese lujoso apartamento en el norte de Bogotá. Lo que dice la defensa, como usted lo mencionaba, de Ricardo Roa, es que hasta el momento no ha sido notificada, pero es que hay que tener presente que el día de hoy, hasta el día de hoy, fue radicado ante los juzgados de Palo Quemado esta solicitud de imputación de cargos. Se espera en el transcurso de esta semana se asigne un despacho y se conozca la fecha y la hora de esta diligencia para que de esta forma todas las partes de este proceso se den por enteradas. Otro punto que usted mencionaba es Juliana Guerrero. La Fiscalía busca imputarle a esta mujer 3 delitos. Estamos hablando de fraude procesal, también falsedad de documento público y uso de documento falso. Esto en el marco de la investigación por esos diplomas que presentó para aspirar como viceministra de Juventudes también en el gobierno de Gustavo Petro. Junto a ella también va a ser imputado estos cargos al exsecretario general de la Fundación San José, quien presuntamente es el responsable de expedir estos diplomas. En ese sentido, ha dicho también la Fiscalía que solicitará una medida privativa de la libertad, tipo casa por cárcel para esta mujer, y también se espera en los próximos días conocer la hora y el día de esta audiencia de imputación de cargos. Es decir, y para claridad de los usuarios, Tatiana, en el caso de Roa, no hay, de Ricardo Roa, ¿no hay aún una medida determinada? No, no hay ni habrá, porque hasta el momento la imputación solamente, la Fiscalía solamente radica imputación de cargos en medio de esta diligencia. Esto quiere decir que puede defenderse en libertad acerca de este proceso penal que seguramente llegará a la etapa de juicio, pero no hay una solicitud de medida de aseguramiento. A propósito de este tema, hasta ahora 6:16 de la tarde, quiero saludar a Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, las dos noticias a esta hora judiciales, por supuesto, tienen que ver con esas dos imputaciones, la imputación al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y también a Juliana Guerrero. Desde el punto de vista de la labor que ustedes ejercen, ¿qué análisis puede hacer al respecto? Pues, por un lado son casos separados, cada uno ha llevado su propio desarrollo. Creo que en el caso de Ricardo Roa estamos viendo la secuencia lógica de un proceso que viene avanzando ya hace meses, por no decir años, y sobre el cual hay amplia información en la ciudadanía, en la opinión pública, pues justamente porque el Consejo Nacional Electoral ya ha avanzado en su ámbito administrativo en una sanción a Ricardo Roa como gerente de la campaña del presidente Petro por las irregularidades que el CNE sustentó que se presentaron en esa campaña. Y ahora la Fiscalía activa la parte penal. Y eso es muy importante porque desde el 2017, recordémoslo, la violación de topes, la financiación de campañas con fuentes prohibidas, no es solamente una falta administrativa que lleva multas, sanciones, digamos, más simbólicas hacia los partidos, sino que además es un delito que por supuesto se castiga con cárcel en caso de comprobarse. Entonces, es muy importante esta acción de la Fiscalía. Es un caso muy complejo para el presidente de la empresa o una de las empresas más importantes del país, a lo cual pues además se suma el tráfico de influencias. Entonces realmente es una situación muy grave para Roa, pero creemos que aquí hay un avance muy importante del sistema judicial.
Y en el caso de Juliana Guerrero, pues casi que contrasta con lo que acabo de decir, ¿no? Ha habido mucha controversia, ha habido mucho debate, pero no habíamos tenido una acción tan concreta de parte de la justicia o de órganos de control. Y creo que se manda una señal muy positiva. Creo que lo que llevamos de controversia ha sido muy amplio y ahora necesitamos que la justicia actúe y que ojalá pues lleve a lo concreto las implicaciones que pueda tener para ello. Ahora bien, si nos concentramos inicialmente en el caso de Ricardo Roa, usted decía, eso es un tema que tiene que responder efectivamente Ricardo Roa en el rol que también estaba desempeñando, pero ¿qué representaría esto además para el pacto histórico, para el presidente? Pues una de las grandes preguntas que hemos tenido durante todo este tiempo es por qué una persona con una indagación que ya había hecho el Consejo Nacional Electoral y ahora la Fiscalía tan avanzada sigue en un cargo tan importante como este, y la respuesta normalmente siempre ha estado en su cercanía al presidente de la República. Y pues por supuesto toda la historia que pueda haber alrededor de esto y de todo el proceso de campaña. Creo que al presidente de la República le quedará muy difícil controvertir, como lo ha hecho a lo largo de mucho tiempo, la acción del CNE, bueno, ahora a la Fiscalía. Por supuesto, la Fiscalía, si anuncia este tipo de acciones es porque tiene sustento, es porque tiene material para poder sustentar ante un juez que pudo haber una participación de Ricardo Roa en estos delitos. Por supuesto, el juez era quien en últimas decida, pero para el presidente de la República, de nuevo, aquí hay un hecho, y es que ahora esta situación se enfrenta en la justicia, no en un ámbito administrativo, un ámbito del CNE, que además ha estado en gran controversia alrededor de sus decisiones en las últimas semanas, por no decir meses. Entonces será un rol mucho más difícil para el presidente y veremos qué pasa y qué implicaciones tiene esto, sobre todo hacia la empresa. Claro, es que podemos hablar de implicaciones desde diferentes puntos de vista, pero hablemos también de lo que representa una noticia como esa precisamente en un año electoral como en el que nos encontramos y la necesidad del ejercicio justamente de vigilancia y control para todas las campañas. Importantísimo eso, Alejandra, porque aquí también hay otra señal en línea con lo que plantea hacia quienes están haciendo campaña en este momento. Nosotros en Transparencia por Colombia en años previos habíamos insistido mucho en que las campañas se pusieran muy alertas, que estuvieran muy juiciosas, otra vez porque en 2017 dimos ese salto a que estábamos hablando de faltas administrativas a delitos. Y este mensaje pareciera que no fuera calando mucho, y es ahora que realmente estamos teniendo acciones muy concretas de posible responsabilidad penal hacia esos gerentes, contadores, auditores de campaña, y por lo tanto aquí hay un mensaje muy claro, esto va en serio. Va en serio el tema del respeto a los topes de campaña, va en serio el tema de no financiarse con fuentes prohibidas, va en serio el delito de omisión de reporte, que también está en el Código Penal. Y ojalá pues esto se escuche. Sabemos que este es un momento en el cual, como se dice, fluyen ríos de dinero en las campañas políticas, entre otras cosas, porque hay unos botines muy grandes que se juegan en las elecciones, sobre todo al Congreso, pero para el caso de la presidencia también. Los controles tienen que ser muy estrictos. Hoy en día tenemos un precedente muy importante, y es que finalmente en el país avanzó una investigación sobre financiación irregular de una campaña presidencial. Así que las alertas están encendidas y corresponderá a ellos seguir o no, como ellos lo decían, esta línea de lo legal y de lo ético en la financiación y en la transparencia de las campañas políticas. Lo cierto es que estas investigaciones, pues ya, como usted lo mencionaba, es digamos, llevaban varios meses, parecían de hecho estar estancadas en el caso concretamente de Ricardo Roa, y quisiera preguntarle cómo garantizar en efecto que esa vigilancia de la que usted me habla sea contundente, sea efectiva.
Ese es un reto muy grande porque usualmente la respuesta a esa pregunta la ponemos en los hombros o en las cargas de las entidades competentes, que por supuesto debe ser así. Existe en Colombia una comisión de política criminal electoral que hace unos pocos días se reunió, vimos al registrador, a la fiscal, al contralor, al procurador y por supuesto la respuesta inmediata es que estas entidades no solamente pues tienen que activarse, lo vienen haciendo de manera individual, muy bueno que lo hagan ahora de manera colectiva, pero creo que aquí necesitamos dar un paso más allá y volver a poner en el centro de esta cuestión la responsabilidad de los partidos políticos en la medida en que ellos son quienes dan los avales, quienes están respaldando una competencia política y deberían tener y asegurar que todas aquellas personas que están firmando hoy en día como gerentes de campañas, auditores, contadores, pues conozcan esta responsabilidad al pie de la letra. La responsabilidad de los partidos políticos en esto es enorme. Ellos son actores principales en este juego de la política, son quienes ganan, también quienes pierden, por supuesto, cuando no logran las votaciones, pero hay una responsabilidad que en Transparencia por Colombia también hemos querido llamar mucho la atención. Es a veces, además, imposible pensar que se va a poder controlar absolutamente todas las campañas sin este ejercicio previo de autorregulación, de capacitación, ojalá también de control de los partidos a lo interno. Ojalá ese mecanismo funcione y por supuesto seguir garantizando condiciones para que el periodismo, los medios, la ciudadanía puedan denunciar irregularidades asociadas a sus posibles delitos. Otra vez, financiación con fuentes de financiación prohibida, violación de topes de gastos de campaña o la omisión de reportar aportes a las campañas. Y ahora también, ¿qué hacer para garantizar el control, por ejemplo, ya en el caso de Juliana Guerrero y el proceso por el cual se le imputa también cargos a ella por parte de la Fiscalía, que estamos hablando en este caso por la presunta falsedad en sus títulos universitarios obtenidos en la Fundación San José, y hablamos de delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público que le daría entonces también, daría paso a la prisión domiciliaria preventiva que ya también ha informado la Fiscalía que solicitaría. En el caso de Juliana, ¿cómo controlar situaciones como esta que también parecen la normalidad al interior de lo público? Pues ese es un tema muy delicado porque lo que hemos visto en los últimos meses y en algunos casos ha sido una práctica reiterada pues de muchos gobiernos, pero pues, lo tenemos mucho más presente para el gobierno actual, que creo que además incurrió en este tipo de situaciones de manera muy frecuente. Me refiero a esto de modificar manuales de funciones, los perfiles de funcionarios para poder incorporar dentro de las entidades a personas más afines a su línea política, pero que además en el caso de Juliana Guerrero, pues llega a una línea muy compleja que se cruzó y es la presentación de documentos falsos, la sustentación de información muy regular desde esta fundación que da los títulos. Por supuesto, todo esto lo tendrá que determinar la justicia, pero ahí estamos hablando, digamos, de una cancha del ámbito de la gestión pública, ¿no? Antes estábamos hablando de la financiación de campañas, que es la manera como se llega a la gestión pública, y ahora la manera, en este caso, como se ejerce la función pública. Yo creo que hay que ponerle muchísimo más rigor realmente a que esas políticas, procedimientos que están establecidos para que la función pública no solamente se proteja, sino que actúe de manera eficiente, pues se sigan y se controlen de manera mucho más rigurosa. Por supuesto, los órganos de control tienen labor que hacer, pero otra vez el punto de partida está en la manera como cada gobierno decide respetar o irrespetar, según su decisión, estos procedimientos para acomodarlos o no a su favor. Director, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Alejandro.